Hola, quiero contar un cuento antes de empezar con el resumen de este muy interesante libro sobre los cóndores y el sentir de los cóndores, que es una historia que nos habla justamente de los cóndores. Entonces voy a empezar contándolo. Dice que había una vez dos personas, dos hombres, uno el que se llamaba Inocencio y otro que tenía por nombre Rufián. Aquel hombre, Inocencio, era un hombre muy humilde y muy honrado, quien trabajaba y llevaba esa carga por el trabajo y por el subsistir, mientras que Rufián era un hombre malo, un hombre avaro, un hombre codicioso, un hombre que no quería las cosas buenas, sino todo fácilmente. Casualmente, una vez Inocencio encuentra a una viejita indígena a la cual pues él le presta una ayuda, se la encuentra en el camino y la encuentra toda ella desvalida, toda ella cansada de la vida y ya casi a punto de morir. Y es aquí donde Inocencio la lleva a su casa y le presta esa ayuda hospitalaria que últimamente en estos tiempos se ha perdido muchísimo. Y es aquí donde la viejita, esta mujer indígena, le agradece y para ello le dice que existe un premio para aquellas personas que son humildes y honradas y siempre están prestando esa ayuda a los necesitados. Y es aquí donde ella le ofrece pues una llaves que tenía guardado en su bolsillito y le dice que esta llaves abre un tesoro que está escondido y guardado en los páramos, justamente donde se encuentra el cóndor, un cóndor que le llama el cóndor de fuego. Dicho cóndor es quien tiene guardado este regalo para quienes son personas buenas y honestas. Y es aquí que lamentablemente Rufián, aquel hombre avaro y malo, escucha la conversación que tuvo la viejita con este joven. Y la viejita antes de morir pues le comenta esto, que es como un premio que se le da a estas personas. Y le dice que el cóndor va a estar muy agradecido de poderle servir y de obsequiarle este tesoro. Lamentablemente, Rufián escucha esta conversación con la viejita y entra a la casa muy agresivamente y le arrebata esas llaves a la viejita. Lamentablemente, Inocencio no pudo hacer nada para rescatar esas llaves. Y es ahí donde Rufián emprende una historia que para él es devastadora, porque se topa con el cóndor y aquel cóndor no era eh, un animal o un ave para confiarse de Rufián, pues el cóndor sabía las malas intenciones que tenía esta persona, ya que aquel le quitó estas llaves y cuando llegó al tesoro se dio cuenta que estaba allí, pero el cóndor no le permitió tocar ese tesoro. Mas el cóndor se dio cuenta de la persona que era Rufián y la echó al vacío de aquellos páramos como castigo porque era una rebeldía lo que él hizo. Le arrebató un derecho, le arrebató una libertad, le arrebató una recompensa a aquel hombre Inocencio, quien era el dueño de esas llaves y de esa herencia. Lo que yo puedo acotar con respecto a los cóndores es que un cóndor siempre es valeroso, valiente, y es quien vuela por los Andes, quien está ahí y es el más grande de todos. No puedo hacer comparación con un águila porque un cóndor es muy diferente. Pero lo que puedo decir con respecto a esta historia es que la reflexión o tal vez el mostrar la historia habla por sí misma sobre los indígenas, que es la historia que nos cuenta a través de los cóndores. Y es así como se puede ver significativamente a esta historia que vamos a emprender con la cuestión de la lectura del libro. Y es lo que nos muestra este famoso libro de El saber de los cóndores. Y a continuación podré seguir explicando mi resumen, solamente que quería comentar esta historia que me pareció muy interesante y que puede ser que tenga un contraste o una igualdad o algo significativo con lo que vamos a ver. Saber y memoria de los cóndores.
Los indígenas llevan en su sangre la propia racionalidad de sus ancestros, quienes son ese ejemplo de lucha por la libertad, ya que ellos mismos se asentaron y reproducieron, sin importar todo el tormento de la conquista que tuvieron que pasar sus pueblos. Los pueblos indígenas tienen esos hábitos de su racionalidad, los cuales no dejarán perder esa memoria real y verdadera de donde provienen y rescatan por siempre. El saber de los pueblos indígenas muestra en la cotidianidad que muchos tergiversan sobre aquellos mismos, ya que lo cotidiano se vuelve su escenario de su humanidad e historia, y esa misma cotidianidad la que frena a los dominantes sobre los dominados, quienes luchan por sus libertades e igualdad de derechos. Aquel saber es la sabiduría de su verdadera lucha y continuidad, de donde provienen para la vida y para su porvenir. La cultura como construcción dialéctica. La dialéctica es una forma de crear lo que está en la vida misma, que hace existir y renacer, de igual forma a reproducir. Así también la cultura en ese peso que se vuelve un equilibrio, como se hace ver la cultura de la reproducción y quien crea esa magnificencia de lo que es realmente. La identidad y su dimensión insurgente. La identidad forja y crea aquella información contraproducente, y es evidente, se vuelve algo necesario demostrar y deja de ser eso oculto, para enfrentar a los dominantes del poder, ya que por ser esa la esencia central de la misma. La insurgencia como requerimiento para la materialización de la utopía. La utopía andina se hace cada vez más posible, ya que evidencia en nuestro proceso de la historia y la construcción de la nueva sociedad, y la materializa a la utopía para ir por encima del orden imperante que existe, ya que la unidad de lo andino es una vida homogenizadora. Bien, con respecto a mi reflexión, lo que yo puedo decir sobre este libro muy interesante que realmente me ha mostrado la realidad de qué significa o qué son las personas indígenas, qué es lo que muestra el tan famoso escudo nacional, ¿no? Por medio de esto he podido captar muchas cosas y he aprendido y he reflexionado de cierta forma. Antes de que llegaran quienes nos conquistaron, que en este caso serían los españoles, pues no, nuestro pueblo tenía ese nombre hermoso de Abyayala, el cual se conoce como tierra de plena madurez. Existía esa raíz ancestral y de igual manera todavía existe en la actualidad esa raíz ancestral de los pueblos con sus originales formas de saber, que a pesar de los años no se borra y que está permanentemente y constantemente por la lucha que tienen actualmente los indígenas con esta forma de pensamiento, que obviamente, como ya lo dije, está esta raíz dentro del ancestro, dentro de sus ancestros. Puedo decir que a pesar de la dominación, ellos jamás dejaron sus formas de vida, su realidad, de cómo ellos tenían sus costumbres, su cotidianidad, nunca, siempre permanecieron ahí y desde aquí en la actualidad de igual manera está vigente. Y mucho más y más sus saberes y que dejaron de lado ese término de vencidos, ¿no? Ellos no son vencidos, es lo que realmente esta sociedad o ese pensamiento nos ha mostrado acerca de la cultura de los indígenas, de las personas indígenas. Ellos no son los vencidos, nunca han sido los dominados, simplemente tuvieron que someterse por muchas cuestiones que realmente de alguna manera esto dio fruto más adelante porque no se dejaron arraigar por estas personas, sino que siguieron adelante y permanecieron en sus pautas, permanecieron en sus orígenes. Es lo que nos muestra a través de este libro de los cóndores, que hermoso, por cierto. Además, dice, esto no es una verdad, porque sus orígenes siguen vigentes y no se ha perdido de donde nacimos. Nos permite ver la diversidad de la realidad, de donde surge el mundo de sus costumbres, a no ver la diferencia discriminatoria, sino a la igualdad por la que muchas veces también se los ha conjeturado con esos nombres del indio, el mestizo, el cholo, el negro.
no solamente hablando de los indígenas, sino hablando también de la gente afroecuatoriana, que de alguna manera pues ellos también tuvieron esta situación de discriminación desde un principio, tratándoselos como unos esclavos. Pero bueno, como ya decía, han surgido y han seguido adelante, y eso es lo interesante en ellos, ¿no? Flores Galindo nos dice en una partecita del libro cómo lo andino permite superar y nos muestra la connotación, ¿no? De cuán grande fue el racismo, ¿no? Y que actualmente también se puede percibir de eso, ¿no? El significado andino que tiene, también podemos hablar sobre el cóndor, por obvias razones de que es eso, el cóndor andino, pues, es porque viene y proviene de donde se realiza pues esta investigación en esos lugares fríos de los páramos de Sumbawa. Un pueblo muy hermoso, frío pero hermoso, caluroso por su gente, quienes cuando uno va allá pues siempre a uno le acogen, ¿no? Yo fui en algún momento a Sumbawa y para mí fue una experiencia muy bonita el conocer a las personas indígenas de ese lugar, vecinos, hermanos indígenas que viven en este lugar, en estas comunidades también. Y es de donde está esta muestra del significado del cóndor, ese majestuoso cóndor que a pesar de que en el escudo nacional nos muestran como encadenado y bajo el sol, muestra pues esa clara significación de una memoria incorrecta social que se tiene de que se está como encadenado y una aparente libertad que se muestra a través de ello. Yo puedo concluir que el ser indígena no es un peso, no es una vergüenza, sino más bien es una fortaleza de ellos, es más bien un orgullo bueno, un orgullo sano de quiénes son ellos en verdad, de cómo ellos se mostraron desde un comienzo y por lo que han luchado y siguen luchando de aquí en adelante y siempre por las generaciones. Es lo que yo he podido entender acerca de este libro de los cóndores. Es muy bonito realmente el poder leer este tipo de literatura que me ha impactado realmente el corazón, ha movido mi corazón, me ha hecho sentir, porque hay tal vez catedráticos que nos dicen a nosotros, no sientas, no tienes que sentir, pero ¿cómo puedo vivir sin sentir? ¿Cómo puedo vivir sin percibir lo que yo tengo dentro de mi corazón? Entonces yo no puedo engañarme o mentirme a mí misma, sino que como dice en este libro, hay que mostrar esa igualdad y ese respeto también por la forma de pensamiento que uno tenga. Yo puedo acotar esto y decir que esta ha sido mi reflexión, lo que yo he aprendido, esta experiencia tan bonita al leer este libro ha sido algo muy bonito.